Esta historia empezó como muchas otras, con un simple conocimiento a través de amigos comunes en una fiesta. Era una de esas veladas en las que todo parece perfecto, buena música, compañía agradable y la sensación de que el mundo gira a tu alrededor. Me llamó la atención desde los primeros minutos. Era alto, con una sonrisa segura y unos ojos profundos, en los que había algo de misterio. Rápidamente encontramos un lenguaje común y hablamos casi toda la noche juntos. Al principio todo parecía muy natural. Estaba atento, escuchaba mis historias, se reía de mis chistes, y me sentí especial. Me pidió que volviéramos a vernos y, por supuesto, acepté. En las semanas siguientes, nuestra relación empezó a crecer. Era muy cariñoso, siempre me escribía por la mañana, se interesaba por cómo había pasado el día y hacía que cada encuentro fuera especial. Íbamos al cine, paseábamos por los parques, cenábamos en acogedores cafés. Todo iba bien en apariencia, y yo ya empezaba a soñar con el futuro. Pero a medida que nos acercábamos, empecé a notar algo extraño. La primera señal de alarma fue su insistencia en presentarme a su madre a las pocas semanas de empezar nuestros encuentros. Fue inesperado, pero pensé que simplemente hablaba muy en serio de mí y quería que sus padres supieran con quién estaba saliendo. Acepté, aunque me asaltó una duda. ¿Iba demasiado rápido? Al principio, sus frecuentes menciones a su madre solo me parecían una divertida peculiaridad. Contaba anécdotas de su infancia, compartía tradiciones familiares, y a mí hasta me divertía. Sin embargo, pronto me di cuenta de que su madre acaparaba demasiada atención en nuestras conversaciones. Parecía que ella no solo era una parte importante de su vida, sino el centro de su universo. Un día estábamos hablando de dónde ir a cenar. Le sugerí que probáramos un restaurante nuevo, pero me contestó: a mi madre no le gusta ese tipo de cocina, prefiere algo más tradicional. Entonces me reí y le dije que podíamos elegir algo que nos gustara a nosotros y no a su madre. Se quedó inmóvil un segundo, como si considerara mis palabras, pero al final aceptó ir a donde yo le sugería. En aquel momento no le di mucha importancia, pero estos momentos volvieron a repetirse. Cuando le mencioné que quería probar una receta nueva, enseguida comentó: mi madre hace este plato de otra manera, estoy acostumbrado a su versión. O, cuando le sugerí ver una nueva película, replicó: mi madre dice que esas películas son una pérdida de tiempo. Todo esto lo decía como por casualidad, pero empezaba a formar un cuadro desagradable. Cuanto más tiempo pasábamos juntos, más sentía que su madre tenía una presencia invisible en nuestra relación. Esto se hizo especialmente evidente cuando empezó a hablarme de cómo debía comportarme en determinadas situaciones, refiriéndose a su madre. Por ejemplo, decía: mamá cree que una mujer debe ser más doméstica, o mamá siempre dice que es mejor que una chica no se centre demasiado en su carrera, sino que piense en su familia. Estas afirmaciones cambiaban, pero su esencia seguía siendo la misma. Sus ideas sobre cómo debía ser una mujer ideal estaban moldeadas por su madre. Esto se hacía especialmente evidente cuando expresaba mi opinión o hacía las cosas a mi manera. A veces incluso se mostraba confuso o decepcionado si mis acciones o pensamientos no coincidían con lo que, según él, mamá consideraba correcto. Empecé a sentir que no me juzgaba por mis cualidades, sino a través del prisma de lo que su madre aprobaría. Un día, cuando compartí mis sentimientos con una amiga, me aconsejó que tuviera cuidado. Me dijo que ese comportamiento podía ser señal de un problema mayor. Pero en aquel momento desestimé sus palabras, tratando de convencerme de que solo se trataba de su preocupación por su familia y de que yo estaba exagerando. Cuando me invitó a cenar con sus padres, sentí una ligera emoción. Era un paso importante en nuestra relación, y me di cuenta de que era el momento en que me evaluarían como posible miembro de su familia. Aunque tenía mis dudas, decidí que conocer a sus padres me ayudaría a entenderle mejor a él y a nuestro futuro. Sin embargo, no preví lo estresante que sería esta reunión. Me preparé cuidadosamente para la cena. Elegí un vestido clásico, modesto pero elegante, y pensé en temas de conversación para causar una buena impresión. Cuando entré en casa de sus padres, me recibió su madre, una mujer severa, de mirada fría y pelo perfecto. Desde los primeros segundos, sentí su mirada clavada en mí, como si me estuviera evaluando de pies a cabeza. Sonrió, pero esa sonrisa no me dio calor. En lugar de calor, sentí presión y tensión. Las cosas empeoraron durante la cena.
Empezó a hacerme preguntas que parecían inocuas, pero que yo intuía que tenían un significado oculto. ¿Sabes cocinar? ¿Qué tipo de platos prefieres? Me preguntó, y me di cuenta de que no era solo interés, sino una prueba para ver si cumplía con sus estándares. Era como si comparara cada respuesta mía con lo que haría ella misma. Por ejemplo, cuando le dije que me gustaba cocinar comida italiana, comentó con leve desdén: la comida italiana es buena, por supuesto, pero nuestra familia valora más las recetas tradicionales. Cuando la conversación giró en torno a mis planes profesionales, su rostro se volvió serio. Le dije que quería crecer profesionalmente y que me encantaba mi trabajo. A lo que ella, entornando los ojos, dijo: el trabajo es bueno, por supuesto, pero una mujer tiene que acordarse de su familia. Es importante saber priorizar. Sentí que las palabras se me atascaban en la garganta, sin saber qué responder a aquello. Durante toda la cena, mi novio permaneció en silencio, solo asintiendo de vez en cuando para darle la razón a mi madre. Esto me sorprendió y me frustró. Esperaba que me apoyara, pero en lugar de eso parecía que todo iba como tenía que ir. En algún momento empecé a sentirme superflua en esta mesa, como si solo estuviera aquí para que su madre pudiera evaluar si yo encajaba bien en su familia. Después de cenar, cuando nos quedamos solos, intenté compartir mis sentimientos con él. Le dije que me sentía incómoda bajo ese escrutinio y que su madre no parecía aprobarme. Pero su respuesta me dejó atónita. Me contestó con calma: tienes que acostumbrarte. Mamá siempre lo hace, pero solo quiere lo mejor para mí. Lo dijo en un tono como si su madre fuera una autoridad infalible cuya opinión era lo más importante. En ese momento, me di cuenta de que no estaba compitiendo solo con otras mujeres o circunstancias en esta relación, sino con su madre, que parecía ocupar un lugar central en su vida. Me aterrorizó la idea de que, si nuestra relación continuaba, siempre estaría a la sombra de esta mujer, bajo su mirada crítica y su aprobación o desaprobación. No se trataba solo de un encuentro con sus padres, era mi primer encuentro con una realidad en la que su madre desempeñaba un papel mucho más importante de lo que yo podía imaginar. Después de la cena con sus padres, algo dentro de mí cambió. Empecé a darme cuenta de cosas ante las que antes había hecho la vista gorda, y poco a poco empezó a pesarme. Su madre parecía estar invisiblemente presente en todos los aspectos de nuestra relación, dictando las reglas y normas por las que tenía que regirme. Cada día me resultaba más difícil ignorar la sombra que se cernía sobre nosotros. Empezó a hacer cada vez más comentarios directamente relacionados con lo que su madre consideraba correcto. Por ejemplo, cuando le propuse pasar un fin de semana fuera, me contestó: mamá dice que es mejor pasar las vacaciones en casa, así ahorras dinero y pasas tiempo con tu familia. Cuando quise comprarme un vestido nuevo, me dijo: mamá piensa que gastas demasiado dinero en ropa, ella siempre elige algo más práctico. Esto empezaba a desesperarme. La situación se agravó cuando empezó a expresar abiertamente su disgusto por mi forma de actuar o por lo que hacía, basándose en las normas establecidas por su madre. Una vez que decidí preparar la cena, comentó mientras probaba la comida: no está mal, pero mamá lo hace mejor. Podrías pedirle su receta. No era solo una crítica, era como una bofetada, y no solo de él, sino de su madre, aunque ni siquiera estuviera cerca. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que su madre estaba moldeando literalmente su visión del mundo. Todo lo que decía y hacía parecía pasar por su filtro de aprobación. Empecé a sentirme como un tercero en discordia en su relación, a pesar de que estaba completamente equivocado. En lugar de ser una pareja, nos estábamos convirtiendo en una especie de triángulo en el que yo competía constantemente con su madre por el derecho a ser escuchada y comprendida. Un día decidimos pasar la tarde juntos y le propuse hacer algo espontáneo: ir a un restaurante nuevo o dar un paseo nocturno por la ciudad. Pero de nuevo me contestó: mamá dice que las decisiones espontáneas suelen traer problemas, es mejor planearlo todo de antemano. Fue entonces cuando me di cuenta de que su dependencia de la opinión de su madre había impregnado todos los aspectos de su vida. No podía tomar decisiones por sí mismo sin consultar lo que, según él, mamá considera correcto. Sus intentos de convertirme en una copia de su madre eran cada vez más evidentes. Decía: mamá siempre hace esto, podrías intentarlo, o mamá cree que sería mejor hacerlo así.
Al principio intenté adaptarme, tratando de complacerle y de hacer que nuestra relación funcionara. Pero cuanto más lo intentaba, más sentía que me estaba perdiendo. Incluso intenté hablar con él de ello. Le expliqué que me resultaba difícil comparar cada uno de mis actos con los de su madre. Pero su respuesta fue decepcionante. Me dijo: mamá solo quiere que tenga una vida mejor y sabe cómo hacerlo. Solo tienes que acostumbrarte. En sus ojos pude ver la incomprensión y la falta de voluntad para admitir que aquello era un problema. Empecé a darme cuenta de que él no veía nada anormal en ello. Para él era algo natural, porque había estado influenciado por su madre toda la vida. Ella era su autoridad, su mujer ideal, y quería que yo estuviera a la altura de esa imagen. Pero el problema era que yo no era su madre y no quería serlo. Cada vez que intentaba mostrar mi individualidad, era como si se enfrentara a un conflicto interno. Las costumbres y creencias de su madre le impedían verme como era. Y cada vez me convencía más de que en esta relación no había sitio para mí, mi yo real, mi yo vivo, con mis propios deseos y sueños. Empecé a sentirme atrapada en una jaula de expectativas no creadas por mí, y esta sensación era cada día más insoportable. Me di cuenta de que este triángulo, él, su madre y yo, nos estaba destruyendo. Y lo peor era que él no quería verlo. La decisión de romper llegó poco a poco, como una tormenta en un cálido día de verano. Con cada nueva comparación con su madre, cada comentario suyo sobre cómo podría mejorar siguiendo su ejemplo, sentía que crecía un muro entre nosotros. Intenté luchar por nuestra relación, convenciéndome de que las cosas mejorarían si me esforzaba más. Pero por dentro sabía que estaba luchando contra molinos de viento. Un día, mientras estábamos sentados en una cafetería hablando de planes para el fin de semana, me dijo de repente: mamá cree que es hora de que empecemos a pensar en cosas serias, en el futuro. Cree que deberías centrarte más en la familia que en tu carrera. Aquellas palabras fueron la gota que colmó el vaso. Me di cuenta de que no podía seguir ignorando que su madre no solo controlaba su vida, sino también la nuestra. Fue el momento en que me di cuenta de que yo era cada vez menos en esta relación y cada vez más su madre. Decidí que teníamos que hablar seriamente. Después de ordenar mis ideas, le invité a dar un paseo, con la esperanza de que el aire fresco hiciera que la conversación fuera menos tensa. Pero en el fondo, sabía que no sería fácil. Caminábamos por el parque cuando me detuve y, cogiéndole de la mano, le dije: ya no puedo hacer esto. Siento que en nuestra relación no hay sitio para mí, para mi identidad. Todo lo que hago lo comparas con lo que hace tu madre. Y eso no es lo que quiero de la vida y del amor. Me miró sorprendido y, creo, incluso ligeramente irritado. Lo estás complicando demasiado, replicó. Mamá solo quiere que estemos bien. Sabe lo que es mejor para nosotros y confío en su criterio. Sus palabras sonaban como un encantamiento que repetía una y otra vez, como si intentara convencerme no solo a mí, sino también a sí mismo. Sentí que el dolor empezaba a crecer en mi pecho. Todo lo que había soñado, todas las esperanzas que había depositado en nuestro futuro juntos, se desmoronaban ante mis ojos. Me di cuenta de que él nunca podría verme como la mujer que quería ver, porque su ideal se había establecido hacía tiempo y era su madre. Con el corazón encogido le dije: si no puedes verme como alguien que está a tu lado y no solo como una sombra de tu madre, entonces será mejor que nos separemos. No quiero ser una segunda opción ni una copia de otra persona. Se quedó callado al darse cuenta de que hablaba en serio. Su rostro reflejaba confusión e incluso un ligero pánico. Pero en lugar de intentar entenderme, se limitó a decir: mamá dice que no somos el uno para el otro. Quizá tenga razón. Aquellas palabras me cortaron como un cuchillo. Me di cuenta de que él ya había tomado una decisión mucho antes de aquella conversación, y que esa decisión no estaba dictada por sus sentimientos, sino por la opinión de su madre. Me alejé, sintiendo que se me partía el corazón de dolor y decepción. Pero, al mismo tiempo, me sentí extrañamente aliviada. Me di cuenta de que había tomado la decisión correcta, aunque dolorosa. No podíamos estar juntos porque él nunca sería capaz de dejar de depender de la opinión de su madre. Y yo no podía seguir viviendo a su sombra. Después de aquella conversación, no intenté retomar el contacto. Comprendí que era el final y que tenía que seguir adelante. Pero en mi interior aún quedaba un pozo amargo. Nunca podría competir con su madre por su corazón.
Habían pasado unos meses desde nuestra ruptura. Poco a poco, el dolor fue remitiendo y empecé a encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida cotidiana, las amistades y el trabajo. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me cogió por sorpresa. Un día, paseando por la ciudad, me encontré por casualidad con una amiga común. Hacía tiempo que no nos veíamos y me propuso tomar un café y charlar. Mientras tomábamos un café, en una conversación ligera, me dijo de repente: ¿te has enterado de que se ha casado? Esas palabras me cayeron como un rayo. No supe qué decir. Todo mi interior se congeló y sentí que se me hacía un nudo en la garganta de la impresión. Mi amiga continuó sin darse cuenta de mi estado. Sí, todo sucedió muy rápido. Parece que su madre le ha encontrado novia. Dicen que es la hija de un viejo amigo suyo. Lo decidieron todo en literalmente un mes. Vi sus fotos en las redes sociales. La boda fue modesta, pero muy bonita. Las palabras de mi amigo resonaron en mi cabeza. Mientras intentaba digerir esta información, no podía entender cómo había podido ocurrir tan rápido. Lo que me sorprendió fue que no parecía estar tomando ninguna decisión independiente. Su madre le había encontrado una novia, había organizado la boda y él se había dejado llevar, sin pensar en lo que quería para sí mismo. En ese momento me di cuenta de que nuestra separación era inevitable. Aunque hubiéramos seguido juntos, su madre habría controlado todos nuestros actos. Su poder sobre él era absoluto, y él estaba feliz de obedecer. Mi amigo, al darse cuenta de mi confusión, intentó suavizar el golpe. ¿Sabes? Quizás sea lo mejor. Parecen felices, y quizá eso es lo que él necesita. Asentí, aunque una tormenta de emociones seguía desatándose en mi interior. Me di cuenta de que, efectivamente, era lo mejor, pero la idea de lo rápido y fácil que había entrado en su nueva vida seguía haciéndome seguir adelante. Desde entonces, no he vuelto a saber nada de él. Me di cuenta de que tenía que olvidar el pasado y seguir adelante. Su vida estaba ahora completamente bajo el control de su madre y esa era su elección. Yo, por mi parte, decidí que nunca más permitiría que nadie influyera tanto en mi relación. Esta historia fue una lección para mí. Aprendí a valorar mi independencia y el derecho a ser yo misma, incluso si eso significaba tener que romper con alguien que no estaba preparado para ver y aceptar tu verdadero yo. Aunque fue doloroso en su momento, con el tiempo me di cuenta de que todo sucedió como tenía que suceder. Dejé atrás ese capítulo de mi vida y se convirtió para mí en una importante lección sobre el amor, los límites personales y la necesidad de ser siempre fiel a uno mismo. Suscríbete al canal y dale a la campana para no perderte nuevas historias. Gracias por vernos.